Hola, saludos y bendiciones. Soy Rolando Díaz de Jesus Church. Ya comenzamos con nuestro desafío 365. Leeremos juntos las Sagradas Escrituras en un año. Recuerda que día a día estaré publicando un podcast para las lecturas del día y la correspondiente meditación de los mismos pasajes bíblicos. El día de hoy comenzamos con lo que corresponde el día 2. Primeras preguntas. ¿Cuál será tu primera pregunta? Un joven abogado preparaba su interrogatorio para uno de los primeros juicios penales en los que participaría durante sus prácticas como abogado. Un abogado, entrado en años y con mucha experiencia, le ayudaba en su formación. Le mostró la importancia que puede tener una primera pregunta. Nuestra primera lectura se encuentra, mi gente, en el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 1 al 12. Recuerda que puedes colocar en pausa este podcast para ir a leer los pasajes bíblicos que te estaré proporcionando correspondiente al día de hoy. Pero por favor, regresa para que continuemos juntos en la meditación de la palabra. La primera pregunta en los Salmos es sobre Jesús. Sí, mi gente, mis amigos, mi familia, todo consiste en Jesús. En la vida, el lugar más seguro donde estar es cerca de Él. Pablo, al predicar el Evangelio en Antioquía, cita este salmo. Dice: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, dijo Dios. Hechos capítulo 13, verso 32 al 33, citando el Salmo 2, verso 7. Jesús es el ungido. La palabra hebrea usada aquí es Mashiach, que significa Mesías. Él es el Cristo, el Hijo de Dios a quien hemos de amar. El contexto original del Salmo probablemente hacía referencia a una situación particular relacionada con un rey humano. Por supuesto, en Israel. Aún así, al leer el texto con un horizonte más amplio en mente, vemos que la mismísima primera pregunta realizada en los Salmos apunta en anticipación a Jesús. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra su ungido, desde el verso 1 y 2. Esto es exactamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Incluso en el pasaje de hoy en relación con Jesús. Justo desde el comienzo de la vida de Jesús vemos a los gobernantes confabulando y conspirando en vano. Ver Mateo capítulo 2 versos 3 y 4. No obstante, el Salmo concluye así: dichosos los que en él buscan refugio. Verso 12. Ante todas las tormentas de la vida y de manera suprema, la tormenta de la venida de Jesús en el juicio final, el único lugar seguro donde estar es en Él, mi gente. Ok, hagamos la siguiente confesión de agradecimiento. Señor, gracias que al considerar el año por delante y todos los retos, los desafíos, las oportunidades y las posibilidades potenciales, el lugar más seguro donde estar es contigo. La segunda lectura del día de hoy, mi gente, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 2, verso 1 al 18. La primera pregunta en el Nuevo Testamento es sobre Jesús también. Oportunamente, la primera pregunta en el Nuevo Testamento también trata sobre Jesús. La totalidad del Antiguo Testamento se cumple en él. Los magos, a menudo referidos como sabios en unas traducciones de la Biblia, percibieron la importancia del nacimiento de Jesús. Preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Según el verso 2. Lo buscaron y lo hallaron. Cuando vieron al niño y se postrándose, lo adoraron, el verso 11. Reconocieron que Jesús era el cumplimiento de todas las esperanzas y los sueños de las personas que vivieron hasta su nacimiento. Jesús es el único que cumple todas las promesas de Dios. En la lectura de ayer consideramos un ejemplo de tal cumplimiento. Hoy veremos 3 ejemplos más. El primero de ellos, el lugar de su nacimiento. Mateo descubrió que aún el lugar del nacimiento de Jesús estaba profetizado en Miqueas capítulo 5, verso 2.
Era desde Belén que surgiría el príncipe y pastor, porque esto es lo que ha escrito el profeta en Mateo capítulo 2, versos 5 al 6. En segundo lugar, el exilio en Egipto. Cuando Herodes intentó matar a Jesús, la familia huyó a Egipto según el verso 13. Mateo señala, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo, según el verso 15, con relación a Oseas capítulo 11, verso 1. En tercer lugar, la masacre de los niños. Cuando Herodes ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años, según Mateo capítulo 2, verso 16, se cumplió la profecía de Jeremías 31:15. Mateo 2, 17 al 18 lo veremos en el anexo de este podcast, no se lo pierdan. Ok, haremos la siguiente confesión. Señor Jesús, hoy quiero rendirme a ti por completo y adorarte. Te ofrezco todo lo que tengo, mi vida, mi tiempo, mi tesoro, mi todo. La siguiente lectura del día de hoy, mi gente, se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 18 hasta el capítulo 4, verso 16. La primera pregunta en la Biblia es sobre la bondad de Dios. ¿Alguna vez tuviste dudas sobre si el camino de Dios era realmente el mejor? ¿Te preguntaste si algo merecía probarse de todos modos, aunque Dios dijera que era incorrecto? Dios nos concedió como humanidad todo lo que pudiéramos desear. El mundo entero fue creado para que lo que disfrutáramos nosotros. Cada posible necesidad fue satisfecha. La cumbre de la creación de Dios fuimos los seres humanos, mi gente. La necesidad de comunidad fue solucionada mediante la creación de otros seres humanos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios, según Génesis 2:18. Comenzó con el bello don del matrimonio, la unión duradera de un hombre y una mujer en la que el sexo, otro de los dones bellos de Dios, se propone como algo que ha de disfrutarse en intimidad y con libertad, sin culpa ni vergüenza dentro del matrimonio, según el verso 24 y 25. Pero a pesar de esta abundante provisión de todo lo bueno, los seres humanos hemos buscado algo más y entonces sucumbimos ante la tentación de probar el fruto prohibido. La tentación comenzó con dudas acerca de Dios. He aquí la primera pregunta en la Biblia. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. El primer error de Eva fue entablar una conversación con la serpiente. Mi gente, fuimos creados para dialogar con Dios, no con el diablo. El diablo, en forma de serpiente, engañó a Eva para que pensara que no habría consecuencias por su pecado. No es cierto, no van a morir, dice el verso 4. Atribuyó malas intenciones a Dios. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, según el verso 5. Eso dijo el diablo. Suele ocurrir que tragas una mentira sobre Dios antes de tragar el fruto prohibido. El fruto parecía bueno, tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, según el verso 6. Así es como suele aparecer la tentación. Adán y Eva pecaron y, como sucede a menudo, el encubrimiento siguió al pecado. Para cubrirse entretejieron hojas de higuera, dice el verso 7. Mi gente, la primera pregunta que Dios hace en la Biblia es sobre ti. Cada vez que te alejas de tu relación con Él, Dios siempre te está buscando. La amistad de Adán y Eva con Dios estaba quebrada. Cuando oyeron que Dios venía, se escondieron, dice el verso 8. Pero Dios de inmediato acudió en su búsqueda. Y así encontramos su primera pregunta en la Biblia. ¿Dónde estás?, dijo Dios. Verso 9. No se dio por vencido con ellos. Los buscó con el propósito de restaurar la relación. Dios le dice a la serpiente que uno de los descendientes de Eva te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, según el verso 15 en la segunda porción. Jesús es aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero habría un costo. Le morderás el talón. Aquí vemos el primer indicio de lo que costaría restaurar la relación. En la cruz Jesús aplastó a Satanás, pero le costó su vida. Su sangre fue derramada de modo que pudiéramos ser perdonados y que nuestra relación con Dios fuera restaurada, mi gente. Ok, la primera pregunta que los humanos hacemos es sobre la responsabilidad. En una ocasión se expresó, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?
Esta es una pregunta crucial en nuestro tiempo. ¿Eres responsable por los demás? El resultado de la caída es una relación quebrada con Dios. Adán y Eva se culparon mutuamente, según el verso 11 y 12 de Génesis 1. Y en el capítulo 4 leemos que sus hijos también se pelearon entre sí. Allí comenzaron las discusiones, las riñas y las peleas. Desde entonces esto ha lacrado a la humanidad. Haz el intento de evitar discusiones. Raramente ganarás una. Y siempre son tan destructivas. Caín estaba enojado con su hermano Abel. El interrogatorio de Dios continuó así. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis 4, versos 6 y 7. Dominarás el pecado a través del poder de la cruz y la resurrección y con la ayuda del Espíritu. O el pecado te dominará a ti. En el caso de Caín, el pecado lo controló. Mató a su hermano. Dios incluso le hizo otra pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? En respuesta, Caín efectuó la primera pregunta hecha por un ser humano en la Biblia. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? En el verso 9 lo encuentras. Caín quería evitar la responsabilidad. En verdad decía, ¿realmente soy responsable por otro que no sea yo? La respuesta bíblica es que eres responsable por los demás. No podemos eximirnos de la responsabilidad por lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero. Por ejemplo, no podemos aceptar que miles de niños mueran cada día como resultado de la pobreza extrema y simplemente decir que no es nuestra responsabilidad. No solo tiene responsabilidad hacia los demás seres humanos, sino que también es tu privilegio llevar bendición y gozo a tus amigos, a tus familiares y a todos los que te rodean y marcar la diferencia en la vida de cuanta gente sea posible. Así es, mi gente. Ok, hagamos la siguiente declaración. Señor, gracias por haber creado este maravilloso universo para que podamos todos nosotros disfrutarlo. Perdóname por las ocasiones en que he caído en la mentira del diablo, pensando que podía confiar en ti o que no podía confiar en ti. Gracias por buscarme y porque a través de Jesús mi relación contigo es restaurada. Ayúdame este año a desarrollar mi potencial para marcar una diferencia en la vida de los demás. Ser bendecido para poder bendecir. Anexo, algo que quiero agregar. Mateo capítulo 2, verso 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios que iban a ser el Mesías. Siempre me ha traumado leer este pasaje, mi gente. ¿Qué acción tan terrible cometió Herodes contra quienes estaban indefensos? Solo porque se sentía inseguro de su posición, se sentía amenazado. ¿Alguna vez te has visto ante el peligro de rebajar a los demás para probar o afirmar tu posición? Espero que no. Bendiciones, mi gente. Si has llegado hasta el final de este podcast, espero que haya sido de bendición para tu vida. Por favor, regálanos un me gusta, comenta aquí en la parte de abajo y comparte. Recuerda, soy Rolando Díaz de Jesus Church, deseándote éxitos en todo lo que emprendas según la voluntad de Dios. Nos vemos el día de mañana, mi gente. Dios me los bendiga. ¡Ánimo!